Nuestro invitado de hoy es un gran venezolano y un gran maestro, pero al hablar la palabra venezolana me vino de que realmente, además de todo, vamos a salir en el libro Guinness muchas veces. El otro día yo creía que no podía ser cierto, pero lo vi repetidas veces en periódico y televisión, y yo creo que la noticia ha dado la vuelta al mundo, que en un país donde hay 4 millones de analfabetas, los pocos limpiabotas que quedan, porque no todo el mundo tiene zapatos hoy día en Venezuela, van a tener educación en inglés y celular. Ustedes han oído cosas semejantes. Es el mundo del absurdo, pero no es el absurdo, porque también en Venezuela no todo, como cuando tuvimos la exposición, el museo nuestro, el de ustedes, el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, había un periodista que tituló "No solo violencia exporta Venezuela", y no es solo violencia, sino los grandes maestros. Venezuela suena por el nombre de nuestro invitado de hoy, Cruz Diez, por Soto, por sus escritores, por lo que hace por la cultura, por su teatro Teresa Carreño, por nuestro museo, por la Biblioteca Nacional, por tantas cosas buenas que tenemos, y que esas no se exportan y no hacen noticia. Por eso, cuando hace tanto tiempo empezamos aquí en nuestro magnífico y querido canal, y yo no invitaba a políticos. Por fortuna, todos los creadores son políticos y toman una visión frente a su país, frente al mundo, y no se quedan encerrados. Carlos Cruz Diez nos ha hecho conocer a Venezuela, lo que es Venezuela, al mundo, pero nos ha traído el mundo a nosotros, porque nosotros en el museo, que tenemos tantas exposiciones hoy día, una de las primeras exposiciones, lógicamente, fue la de Cruz Diez, pero ya teníamos experiencia con los artistas. Los artistas son seres difíciles, y cuando hacemos lo que llaman el montaje, que también lo hacemos aquí en televisión, el montaje, los escenarios, se ponen detestables. Y tenemos ya hoy día, muy pronto, 25 años, de los cuales le hablaba al maestro Cruz Diez, y él ha sido, y si hubiera premios como en Francia, premio Limón, premio Naranja, el que hubiera tenido los mejores recuerdos de todo nuestro personal, por su carácter, por su manera de ser, justamente por ser un hombre tan creador, tan importante, tan grato de trabajar con él. Generalmente yo no dejo entrar a los artistas, así que te recordamos. Ahora, yo hablaba de los limpiabotas, decía, nosotros somos los países de los grandes proyectos y de los niños, y ahorita yo pasé para venir al canal, estaba en una familia entera de indígenas, que somos venezolanos todos, en un sitio totalmente escampado, cerca de la Plaza Venezuela, donde hay una bellísima obra tuya, llena de niños y de gente que no tiene casa. Por eso es tan importante hablar con Carlos Cruz Diez, que trabaja aquí, ahora trabaja en Francia, vuelve aquí otra vez. Pero, ¿crees tú que se puede hacer un buen arte, que se puede crear en circunstancias tan difíciles como está el país? Yo no estoy hablando ni siquiera de la cosa económica, sino su posición del país frente a la cultura y frente al arte en general. Bueno, primero tengo siempre el gran placer de hablar contigo, porque tú hablas... Imagínate, tantos años. Tantos años, y las preguntas que haces son consistentes y interesantes para responder. Yo no creo que la situación de hoy sea más difícil que la que nosotros como generación enfrentamos en los años 30, 40. Yo entré a la Escuela de Artes Plásticas en el año 39, una escuela de artes plásticas donde no había ni papel, fíjate... Eso sigue igual, Carlos. Bueno, pero fíjate, nosotros no tenemos historia de la escuela, porque cuando entrábamos nos daban un cartón cada 6 meses, entonces ese cartón toda la semana, después que habíamos hecho la tarea del paisaje, de la naturaleza muerta, le ponían una mano de blanco encima, lo volvíamos a utilizar, y al cabo de 6 meses el cartón, que era de 1 milímetro, tenía como 1 centímetro de espesor. Si no, yo no tengo cuadros, ni ninguno de nuestra generación, muy raros de ese tiempo. Quiere decir que la información, además, no llegaba como llega hoy, no llega instantáneamente. Entonces las dificultades yo no creo que son la cosa económica o la cosa social, porque en los tiempos de guerra, las cosas horribles que ha habido Europa, 3 guerras en menos de un siglo,
la cantidad de artistas que han creado en ese periodo del año 70 al año 49, todo lo que se produjo con las enormes dificultades que tú conoces, que hubo en Europa, y sin embargo los artistas se producen. Yo no creo que sea excusa las dificultades políticas y económicas para que los creadores, la gente que piensa, actúe. Yo creo que la invitación de Carlos Cruz Diez hoy es especialmente importante, y él como científico, como artista, vino preparado, es decir, como debe venir la gente para cualquier trabajo, ese trabajo de televisión, con una cantidad de maravillas que el que está creando automóviles, barcos, el futuro, lo visual, lo virtual cuando nadie lo ve. Pero hemos caído en algo que es esencial, y que es el ser hombre, en la calidad del ser hombre, del cual tanto hablan la gente como Pavese o como Primo Levi, que tiene ese famoso libro de ser hombre. Y tú dijiste algo que es muy esencial, que dicho por mí, pues no soy sino reportera. Cuando me vienen los artistas ya en calidad de director del museo, usted sabe que yo no puedo pintar porque es que yo no tengo un taller y porque no tengo el Estado que me ayude. Y yo le digo, sin ir más lejos, Cruz Diez, Soto, Bazzarelli y Van Gogh y todo. Sí, lo que tú dijiste es quizás lo esencial de lo que puede esperarse de alguien que no está hablando porque no ha triunfado. Porque yo, por ejemplo, para hacer mi trabajo, para hacerle la entrevista a una gente importante o no, hago mi trabajo y le pedí el currículum y no lo pude terminar, no pude sacar la cuenta del número de países, del número de exposiciones, del número de obras tuyas instaladas con la arquitectura, con la naturaleza. Entonces dije, yo no voy a tratar ese tema, sino voy a enseñarlos poco a poco. Por ejemplo, podría decirles que estábamos hablando vamos saltando una cosa, fíjese, este es un barco que está enteramente hecho por las ideas. ¿Quieres explicar eso? Esto es un proyecto para hacer un centro de convenciones, un viejo barco que no tiene ya mercado. Entonces un armador alemán me pidió que hiciera un proyecto para hacer un hotel. Allá hay campos de tenis, hay salas de exposiciones, restaurantes, piscinas, y es una obra que sería una promoción de una empresa. Al llegar a un puerto es algo inédito, algo insólito. Creo que aquí están otras cosas, que es esta, vamos a aprovechar que tenemos... Esta es una obra en Puerto Rico, en el jardín en el botánico de Puerto Rico. Tiene una cierta familiaridad con algo que tenemos justamente en la Plaza Venezuela. Exacto. Pero esto está más desarrollado hacia el exterior, ¿no es cierto? Y aquí está el último proyecto que estoy haciendo en Francia, en Clermont-Ferrand, que por primera vez me he puesto a trabajar con agua. Estoy entusiasmado porque he encontrado una cantidad de soluciones. Esta es una fuente, una estructura en estado de equilibrio, y se crea lo equívoco, que es lo que yo propongo, lo que el asesinato propone, lo equívoco, lo inesperado, lo insólito. Es sostenido por un jet de agua de 15 metros que atraviesa la estructura. Ustedes ven esto, que va a ser el agua, ¿no? Que va a proyectarse a 15 metros de altura. Son países que constantemente, inclusive compiten quién puede tener más obras de arte. Bueno, esto sí lo tenemos nosotros en Venezuela. Sí. Esto no es de aquí. Esto es en Madrid. Esto es una Madrid. obra muy grande, tiene 40 Sí. metros de arte. Eso es en el Parque Juan Carlos de Madrid. Y esto es en Santo Domingo. No me digas, yo creía que eran los silos nuestros de Maiquetía. Los silos de Maiquetía son estos pequeños, sí. Y estos tienen 50 metros de alto. Hay 18.000 metros cuadrados de mural, y eso es los silos de trigo de Santo Domingo. Por cierto que nosotros, por lo menos los que trabajamos en nuestra institución, antes que nada es cuidar de las cosas que están mejor cuidadas. Fíjate los años que tienen los silos de Maiquetía, están en muy buen estado, y la obra en Plaza Venezuela está muy poco maltratada. Quisiera anotarte, hacerte una anotación a eso que tú acabas de decir. La gente, el pueblo, la gente, el común de la gente, ama y aprecia lo que se le da, que está a nivel de lo que él cree que merece. Es el caso del metro de Caracas. La gente respeta el metro porque al fin la gente dijo, bueno, me han dado algo a mi nivel, lo que yo me merezco. Porque no olvidemos que tú, un intelectual y un artista, nosotros somos pueblo también. Nosotros en un momento estamos en una dialéctica entre la intimidad y la colectividad. Cuando estamos en la calle atravesando un paso peatonal, somos pueblo como cualquier otro.
Y si ese espacio patronal no está hecho, la acera está rota, o te hacen algo de mala calidad o sin ningún amor, la gente lo rechaza, lo destruye. Las obras que yo tengo en la calle, todas felizmente están impecables, empezando por una que hice en Francia, en una estación de tren, en una de esas ciudades dormitorios, que todo está lleno de grafití, y aquello tiene ya 17 años de construido y está impecable. Porque la gente lo ama. Esa porque no la conozco. ¿Dónde está esa? Eso está al lado de Versalles, en Saint-Quentin-en-Yvelines. Una ciudad grandísima, que esas ciudades nuevas que hicieron para... ¿cómo se llama? Ciudades satélites. Satélites, sí. Bueno, la gente lo respeta, lo ama y lo defiende. Es el caso del muro de La Guaira, que cada vez que hay un roto, la gente saca en el periódico que quiere que no restauren el muro de Cruz. Y la gente se apropia de la obra que quiere. Si tú supieras que eso es sí y eso es no, porque también hay vandalismos. Por ejemplo, hemos tenido el caso nosotros en el museo y la recién espera de Soto, es el camino de la Carlota, donde la gente nos quitaba, no por mal, sino por cariño, las varitas de amarilla o azules del maestro. Y el caso del gato que nos regaló Botero, y la gente lo ama, y nosotros somos el país, según él, en donde cuando ha sido exhibido este gato, le hemos sacado menos bigote. Por favor, no lo afeiten ustedes, quiéranlo como lo queremos nosotros. Pero como nosotros tenemos que plantear una serie de problemas en poco tiempo y no tenemos la suerte de tenerte siempre, ¿tú te acuerdas de aquella famosa frase durante la República, durante la Guerra Española, que decía: de los muertos que vos matáis gozan de buena salud? Hay siempre gente que dice: la pintura ha muerto, empiezan por ahí. Después hay otro que dice: la pintura de Caballete ha muerto, otra gente. Y otro dice: esa pintura cinética, esa que hace Cruyer, está muerta. Por lo que yo veo, gozan de muy buena salud. Ahora, ¿qué va a pasar en este mundo en donde Venezuela le está dando la espalda y se olvida, donde hay los famosos clones, de donde ya todo el mundo habla de la oveja y los creyentes se asustan que se va a hacer alguien semejante al ser humano y que alguien va, como dicen, jugar a Dios? ¿Qué va a pasar con estas cosas que tú prediste hace mucho tiempo, que es lo plástico, lo virtual, lo que aparentemente la gente dice: pero estos son rayitas, esto, lo que decían de Picasso, esto lo hace mi hijo, ¿no? Lo que pasa es que sí, eso es una constante. Ahí la pero tiene que ser una constante en el hombre. En la historia, como no, cada generación inventa nuevo arte, y por supuesto, al inventar un nuevo arte, el que le precede queda desplazado, pero queda desplazado por un cierto tiempo, porque si es un pensamiento profundo y que ha modificado a una estructura precedente, no lo destruye la historia. Entonces, el caso que ha pasado con nuestro trabajo, que por primera vez en la historia el tiempo y el espacio son instrumentos de invención. Los soportes de acontecimiento, que son las obras de Soto, las obras mías, las obras de Agamben, las obras de Tinguely, que son un soporte a un acontecimiento, eso nunca había existido en la historia del arte. Gústete o no te guste, eso permanecerá, porque son conceptos que modificaron la noción, las bases mismas de la noción del arte. Pero no debe haber contradicción, o gústate o no te guste, porque hay una relación de la gente como tú, de la gente que no le da justamente la espalda ni a su país, ni a su gente, ni a cualquier país, y no le da al ser humano la espalda. Uno hace esas cosas por un sentido creativo, por un sentido de placer que quiere compartir. De manera que, por ejemplo, tú dirás: bueno, quizás no me comprendan, será mejor que yo haga unas florecitas o yo haga una cosa que le agrade más a la gente. O por lo contrario, tú crees que la gente sí disfruta esa cosa. Yo me acuerdo el gran festival que tú hiciste cerca del Museo de Bellas Artes de mi colegio, con los globos y con las cosas. La gente sí, la gente, claro, porque la gente busca lo inédito, busca la poesía, busca lo que revele mundos nuevos y que le abra el pensamiento hacia otros caminos. Ahora, repetir lo del pasado, cuando tanta gente lo ha hecho también, no tiene ningún sentido. Pero no será el miedo justamente a no poderlo superar. Es decir, podemos no hablar de arte figurativo ni arte abstracto, sino de alguien que yo creo que está fuera de toda etiqueta, que es Picasso. No hay desconocer que esto es una piedra que está, o un monumento que está dentro de nuestras vidas,
no hay un miedo de no poder seguir más lejos y que por eso entonces se fueron por otros caminos igualmente válidos, pero por no poder seguir en esta línea que tampoco era figurativa, tampoco era abstracta, pero que sin duda marca camino, marca un eslabón. Lo que pasa es que con Picasso no se entiende el verdadero discurso de Picasso, porque cuando es la imagen es más poderosa que las ideas. Es decir, una foto es más poderosa que todo lo que pueda hablar sobre esa foto. Entonces, la idea de Picasso, que es cuando todo el mundo pintaba lo que veía, a Picasso se le ocurre una idea simplísima, que qué lástima que no se me ocurrió a mí. Dice, en lugar de pintar lo que veo, pinto lo que conozco. Él hacía un análisis del mundo y así adquiría un conocimiento y pintaba lo que había, lo que conocía y lo que le interesaba de ese conocimiento. Eso fue un mundo inmenso que abre Picasso hacia otra, no es que sea figurativo o no figurativo, es lo que menos me interesa en Picasso, es la capacidad de inventar y ese resumen que él hace del mundo, y esa noción que él adquiere, ese filtro que él hace, cuando mira y vierte lo que él conoció, cuando él dibuja es algo que él conoció y virtió y nos da un mundo nuevo. Que él vivió y nos da un mundo nuevo. Lo extraordinario, que como todo, tardíamente, no solamente lo ven, sino se lo discuten en los mercados, que hoy día es un factor que es útil pero perturbador, porque yo no sé cuántas veces en una semana me llaman y no me dicen, mira, tú no tienes un buen cuadro que me recomiendas, sino me dice, ¿en qué puedo invertir? ¿En cuál es el artista en que debo invertir? Bueno, en cuanto a inversión, yo les puedo decir que sin inversión o conversión uno tiene que hablar del teléfono. Por ejemplo, hoy voy a hablar de un servicio de Movilnet, que es un servicio muy necesario en estos días. Me dicen que lo enseñe qué cosa, porque tendrá uno que enseñar todo, ¿no? Yo quería guardarlo para mí, pero se los voy a enseñar. Uno marcando, fíjense lo que hago, yo marco aquí el asterisco y marco uno, ¿y qué creen que estoy llamando? Estoy llamando a Movilnet y toda una serie de problemas que hoy día hay de seguridad y de todo, le dan todo tipo de ayuda. Si usted tiene un caucho despinchado, todo eso, Movilnet realmente está haciendo un gran trabajo social, es bien importante. Después le daré este teléfono, pero quiero hablar con Cruz 10 de la gente. Es decir, me interesa decirles algo. Cruz 10 viene del dibujo figurativo, del publicista, como Mazzarelli hacía dibujo, trabajaba en la Creole. Como Warhol. Sí, como Warhol. Y luego, realmente ha tenido una cosa que molesta a mucha gente. Un gran éxito acompañado de un gran reconocimiento de la crítica, y en este caso no me gusta decir de la crítica nacional e internacional como si hubiera dos mundos, de la crítica es buena o mala como la pintura es buena o mala, pero esa crítica buena además le ha dado un gran éxito pues económico. Pues ustedes creerán que él debe vivir en una inmensa casa en el country, en la avenida. ¿Dónde vives tú? En Chapellín. En Chapellín. En la Florida. El límite. Y entonces me decía a mí, pero es loco Carlos Cruz Díaz si él vive al lado de... ¿cómo es el barrio tan lindo el barrio? Yo viví mucho tiempo cerca de ahí, el Chapellín, Chapellín. Chapellín. Bueno, ¿tú has tenido algún problema? Nunca. La gente me quiere mucho y yo quiero mucho a esa gente porque son gente simple, gente transparente. Esa gente transparente, ahora que tú hablas, ahora se habla mucho, fíjate que nosotros saltamos una cosa a otra para dar a la vez lo que tú dices, lo que Picasso veía y lo que yo quiero tratar de, si lo hago bien, porque tú lo estás haciendo bien, que la gente lo vea. Todo el mundo habla de lo virtual, pero tú hablaste de lo virtual y lo hiciste antes que nadie. Todavía sigue válido dentro de lo que ha hecho la tecnología, lo que tú habías ya pensado hace mucho tiempo. Bueno, no, yo me siento muy satisfecho y siempre lo discuto con los amigos de la misma tendencia, con Soto, que siempre nos vemos y conversamos, que seguimos siendo en la vanguardia, porque en los años 50 uno propuso un arte participativo y ahora se llama interactivo, lo mismo, ¿no?
Yo hice unos murales el año 54 aquí para que la gente en la calle los manipulara, los transformara. Mira, manipula esto. Que no sí, es, porque que pensaba no es una manipulación clónica. Porque el artista tenía que ser, caramba, tan dictador, la gente podía participar. Una cosa tuya que la gente puede ver, pero si Daniel Farías nos puede mostrar esto que está manipulando en este momento, puede. Bueno, eso es interactivo. Ahora me dicen, eso es interactivo. No, no es interactivo, eso es manipulable. Yo creo que debemos acercar. ¿Tú puedes acercarlo? Sí. Aquí está. Ustedes pueden verlo. Y tiene dos caras, además. Tiene otra armonía por acá. Entonces, bueno, ahí tú cada día mueves un poquito y tienes una nueva solución. Tienes Pero hablando... El color haciéndose, el color... En el momento que se fabrica se destruye. Es decir, si a ti se te define generalmente como el maestro del color, que ha ido en es decir, no solamente en la maestría ejecutiva, en lo que puede ser una obra gráfica bidimensional. Este es para un museo inglés, para el museo de Exeter. Me cargó una gráfica para sus coleccionistas, para sus benefactores. Bueno, y nosotros tenemos benefactores, o sea, muy bien recibida. Esta es bellísima, me gustaría mucho. Esto fue una exposición que hice en Milano el año pasado. Entonces está aquí, pues, de aquí sale todo un espectro que ¿Era una exposición de gráficas? No, una exposición personal de obras. De obras. Entonces esta era la ficha y se hizo una gráfica y una ficha también. Esta gráfica también. Pero aquí aparece un espectro que no existe, que lo fabrica uno. Es la cosa interactiva. Nosotros hemos tenido pues a un maestro del color que es Albers, y creo que cuán más lejos que Albers dentro de las ciencias del color ha ido Cruzier. Ese conocimiento tan profundo no te ha impedido la creación. Es decir, tú y yo tenemos un amigo en común, un gran pintor. Yo no te digo si es extranjero o venezolano, sino que es un gran pintor, que me decía que era un extraordinario crítico. Y esa capacidad de análisis y de conocimiento quizás le impidió ir más lejos en su propia creatividad. ¿A ti no te asusta que ese conocimiento ya muy depurado que tú tienes el color, que tú puedes, hoy día la palabra manipulación está muy de moda tanto en política como en ciencia, en ambos sentidos, en uno es muy bueno, en otro es muy malo, puede en un momento servirte como de barrera? Fíjate, eso pudiéramos decirlo de Rafael con las matemáticas. Hay que no hay sino ver el tondo, la Virgen de la Silla, es la matemática profunda que ese señor sabía para poder realizar estrangulaciones en la cual está estructurada esa obra. Yo creo que el conocimiento para el artista es fundamental, pero por ser artista hay un equilibrio en eso, porque si no tienes el conocimiento y la información te vuelves ineficaz. Y para mí el conocimiento y la información lo utilizo hasta que me sea eficaz para comunicar, para decir lo que quiero decir, no para que me impida ni para que me inhiba, que es justamente el equilibrio y la atención que todo artista debe saber. Si tú sabes, eres demasiado sabio en la crítica del arte y en la historia del arte, te castras. Eso es lo que tú estás pensando. Hay que tomar de la historia del arte la estructura y las guías que te conducen a la creación de tu propio discurso, no a destruir tu propio discurso. Fíjate que las obras tuyas, y ya me lo decía Basarelli, el gran maestro, que por cierto está muy mal de salud y ha estado muy unido a Venezuela, sí. Y muy del grupo de ustedes, es decir, mucho mayor que ustedes, pero del grupo de ustedes que formaron otro tipo de decir, otro tipo de expresarse en la plástica. Me decía, a mí no me importa, porque yo tenía un problema con un mural que nosotros mandamos hacer en la ciudad universitaria, que ya mi nombre por cierto, no me importa, yo lo dicto por teléfono. Y ahora que están tan de moda la palabra clónico, la repetición, que una oveja es igual a otra oveja, la que igual a otra oveja, como decía Zapata en su crónica diaria, en su maravillosa crónica diaria, una oveja con su pareja. ¿Tú no temes, por ejemplo, que tu obra se reproduzca y que tu autor entonces diga, bueno, esto es relativamente fácil, yo mezclo un azul con un verde y me tiene que dar esa fórmula, ser repetible y se convierta en clónica? Es decir, bueno, eso podría decirse de Picasso.
todo el que dibuje con ese concepto de Picasso se parece a Picasso y lo estamos viendo a cada instante. Es decir, todo el que haga todo será lo mismo, habrá una es absolutamente repetitivo. Reconocible, no, irreconocible. Bueno, pero lo que digamos es la influencia. Tú constantemente estás en Venezuela, o mejor dicho, siempre estás en Venezuela, estés en donde estés. Tú siempre estás en Venezuela y siempre nosotros estamos contigo. Y esa pregunta, que por desgracia hacemos todos los periodistas, ¿qué pasa en la plástica venezolana en 1997, al borde ya de lo que llaman un cambio radical, que es un milenio nuevo? Bueno, eso es consecuencia de todo lo que está pasando en el planeta. Hace ratico quería avanzar un poco las ideas, porque desde el año 840, cuando empieza Cézanne, cuando empieza el impresionismo, hasta 1975, el arte era una revolución constante, la revolución permanente, la puesta, la mise en cuestión de la noción del arte, y cada artista reinventar el arte. Yo creo que con Bacon se realiza un fenómeno regresivo, porque es una reflexión a la inversa en lugar del avance, que tiene como consecuencia que la amenaza atómica, la amenaza ecológica de destrucción del planeta, que todas las utopías, la utopía social, lo que se pensaba que iba a ser el porvenir del hombre, es la derrota del humanismo, la derrota de todo el mundo cristiano, judeo-cristiano, mediterráneo, que nos derrota, porque quienes están en la derrota hoy en día son los pueblos latinos, de origen latino, mediterráneo, cristiano, y los que tienen el éxito hoy en día son los países sajones protestantes. Entonces toda esa cosa hace reflexionar, y uno, como siempre iba hacia adelante, es posible que los artistas, que son siempre premonitorios de muchas cosas, vuelven a una reflexión, a las cosas más seguras, al vientre de la madre, hacer la pintura como Bacon, y recuerda Velázquez, recuerda Goya, la pintura inconfundible que a través de los siglos será siempre arte. Ahora, eso es simplemente la preparación a un gran salto que ni tú, ni yo, ni los más jóvenes que estén pueden predecirlo, de una gran revolución que ya sabemos que va a venir, pero que no sabemos cuáles serán sus soluciones. Donde quizás la pintura que nosotros creemos hoy será otra. No es que lo que nosotros hicimos va a desaparecer, simplemente eso queda en la historia, porque se dan las bases para una nueva noción de arte que va a surgir. Y esa reflexión regresiva, que es una academia hoy en día en todo el planeta. Tú vas a Nueva York, tú vas a Düsseldorf, tú vas a Polonia, donde vayas, es la misma pintura que se hace en Venezuela en todas partes. Pero es la pintura. Sin riesgo, sin aventura. Pero tiende mucho a una no expresión expresada, válgame eso. Por ejemplo, constantemente las revistas, las pocas que nos llegan, pero que pasan de mano en mano a los jóvenes porque no pueden comprar, que es Art News, Flexos, Conexión de Art, todas esas cosas, traen lo que en otras partes está sucediendo. Y uno siente que muchas de esas ideas no han sido asimiladas, sino simplemente reproducidas. Son clones, que es diferente a esto, que no es porque es bidimensional o tridimensional, o como tú quieras decirlo, es escultura o es pintura, no importa la etiqueta, pero lo que es ese constante, que la pintura no habla per se, es decir, la obra no habla per se, sino constantemente es como si tuviera un señor en una tienda que dice: mira, entre para acá, yo le quiero explicar lo que yo hago. ¿Qué piensas tú de eso que se llaman instalaciones o performance o todas esas cosas? Bueno, eso es un neonaturalismo, que por eso te digo, yo no me he puesto a escribir sobre arte porque voy a impedir mi trabajo, pero yo tengo muy claro esos problemas, y yo creo que todo artista que esté en plena actividad se da cuenta. Ha habido una retoma de todo lo que acabo de decir, retomando las cosas. En lugar de pintar el agua, se coge una vasija con agua y se pone el agua. Es lo pero mismo. ¿cuál es? Porque además de pensar, tú sientes que son dos cosas que coinciden pero son diferentes. ¿Qué sientes tú frente a eso? Es decir, ¿te sientes que eso es un avance sobre lo que tú piensas en materia de pintura y se acerca más a lo que podrá ser una pintura al futuro? ¿O es
un instante dentro de esa cosa inmensa que es la historia. Es que yo no diría, sería muy limitante decir pintura. Sí, bueno, vamos a decir arte. Vamos a decir arte. Eso es el tránsito, también es parte de ese tránsito que yo acabo de decir, sí. El cual va a ser algo que en este momento todas esas instalaciones que comienzan el año 72, 73 con el arte pobre y toda esa arte conceptual. Arte conceptual, arte pobre. Son movimientos que surgen posteriores al cinetismo y que tienen algo que ver con el cinetismo, que es la realidad, porque el cinetismo lo que proponía, en lugar de pintar la realidad, hacer un hecho real en sí, en el cual todo estaba en mutación continua en el tiempo y en el espacio. Entonces esto parte de hacer la realidad ella misma y no imitarla, que es el caso de la instalación. Sin embargo, siendo los anglosajones entes y con una formación de pensamiento filosófico, académico, plástico, al igual que podríamos hablar de los franceses o los ingleses, los franceses han aceptado con mucho miedo de no equivocarse el arte cinético y lo han tomado como propio. Si ustedes, sobre todo Soto y Cruzies y Soto, que son, digamos, nuestros caballos de batalla hacia afuera, son pronto ya de Francia, que le gustaba decir que Picasso era francés, y eran que son artistas franceses, y lo son de cierta manera porque uno es de la cultura en la cual está trabajando. Pero fíjate que es muy difícil que eso entre en Estados Unidos, que es una potencia, en donde han salido movimientos tan importantes como el pop, han salido movimientos tan importantes como la institucionalidad de la fotografía. Sí, sí. Bueno, eso es lógico, eso va a cambiar en un futuro, porque lo que pasa es que los Estados Unidos, siempre lo digo, era igual que nosotros, eran consumidores de arte y no generadores de arte. Entonces ellos compraban, los impresionistas compraban la pintura europea. Con retardo y miedo de perderlos, sí, ¿no? Exacto. Entonces hay un momento de su historia que es formidable, donde surge Jackson Pollock. Y en ese instante, pero es de origen, Pollock no es de origen... Totalmente americano. Claro. Pero bueno, es como Francia, que sus artistas importantes también son extranjeros, pero están en suelo francés, como París. Y la gente en Estados Unidos es un país de migrantes como nosotros también, de donde todos somos de todas partes. Eso es una belleza. Bueno, mientras podamos seguir así, seguiremos por lo menos diciendo que somos... En el momento que surge Pollock, pues surge un movimiento pictórico importante. Estamos hablando de algo esencial con Cruzier, que es el tiempo, lo que sucede con el tiempo y lo que sucede con la pintura. Y ustedes me dirán, pero yo no le estoy hablando hoy del Omega Constellation, pero siempre hablo del Omega Constellation como el omega de todo lo que es el tiempo y la perfección, porque es lo que yo cargo. Pero resulta que el gran arquitecto Meyer me regaló su reloj, y como es un reloj totalmente abstracto, porque dice que no tiene números, sin embargo de la hora, me da a pensar mucho de las cosas de Cruzier. Me lo puse en sonoro hoy, pero siempre digo que nada como mi amiga Constellation, me lo puse solo hoy para que hablemos del tiempo con Carlos Cruzier, a quien tanto le ha dado Venezuela y quien tanto Venezuela le debe, y quien me contenta mucho hoy entrevistarlo, y a quien he entrevistado durante tantos años, ¿no? Sí. Claro, pero no podemos olvidarnos que estamos en una circunstancia muy especial de Venezuela. Y a ti te coció con fuego lento un gran amigo mío, un muchacho muy joven, que es Rubén Vysotsky, del Diario Nacional, donde tú trabajaste, donde fuiste diagramador, creo yo. 10 años. 10 años. Y tú dices algo que él resume en una especie de je m'accuse de Zola, donde dice yo me acuso. Y dice, Venezuela es un país pobre. O sea que uno lee con más gusto, con lo cual uno está de acuerdo, ¿no? Odio y detesto ese decir del venezolano que Venezuela es un país rico. No, señor, dice Cruzier, Venezuela no es un país rico, es un país pobre, un miserable país. La riqueza sola, sin inteligencia y sin cultura, no vale nada. ¿De qué vale tener dinero si no se sabe administrar, si no se sabe llevar por buen camino? La incultura es algo inaceptable. Venezuela ha descuidado la formación de su gente. Los cuadros que están en el Congreso de la República no tienen formación. Hay gente que no tiene ninguna formación y llega a altos cargos del país con responsabilidad de administrar millones. Así que nacen y así que terminan en corruptos, al igual que en la época de Gómez.
Y después te pregunta justamente, Rubén, sobre tu experiencia en Chapellín después. Y tú dices una cosa pues muy buena, porque después quiero que lo desarrolles tú. Le dices tú, Rubén, pues fíjate, en cuanto a Chapellín, porque él habla de los aportes que tú has hecho a la calle, porque tú has mejorado no solo la fachada, sino has mejorado todo tu calle, que es lo que uno puede hacer, ir mejorando lo más posible todo lo que uno lo rodea. Dice Cruvier, bueno, fíjate, que hoy yo me acuso, no acuso sino me acuso, y me acuso de no haberme mezclado en la dirección de ese país. He realizado una obra sacrificando a mi familia que creo que brinda un valores espirituales. Le he dado algo al país, pero me acuso de no haber sido dirigente. Y yo creo que te equivocas porque tú eres un dirigente de la cultura. Sí, nosotros somos protagónicos, es decir, los artistas son protagónicos y siempre han estado al lado del poder, no al lado del poder no en el sentido de acólitos del poder, sino el poder en el que genera ideas, que genera bien para los otros, genera la información y el bien para la colectividad. Pero yo acuso mi generación porque recuerda que yo me fui, yo soy el último de mi generación a irme a París. ¿Sí, es verdad? Yo digo, yo tomé el último vagón, yo me fui, todos se fueron antes. Yo me fui ya de 36 años, llego yo a París. Y yo trabajaba desde los 20 años, 21 años, trabajé en La Esfera, trabajé en Ahora, trabajé en El Nacional, en Élite, estaba en el periodismo. ¿Cómo no? Sí. Yo escribía suplementos infantiles, hice historietas, hacía hasta horóscopos. En eso te acompaño yo. Bueno, vivimos de eso. Yo estaba en la cresta de la noticia y me inquietaba profundamente, y los mismos problemas y las mismas frustraciones que yo sentía de 20 años son las mismas que hoy sienten el venezolano y las siento yo. Entonces digo, quiere decir, si yo no hubiera sido artista, yo como generación, los que estaban al nivel mío de conocimiento y de información, han debido estar en el poder. Ahora, y no fue así. Ahora, si tú no te hubieras ido a París, o a un gran centro donde las ideas van a siempre ir viendo, ¿tú hubieras podido evolucionar o tú crees que no? Es decir, claro, es muy difícil los sí y los condicionales, y si mi tía tuviera ruedas fuera bicicleta, eso es una pregunta muy difícil, pero uno se la pregunta a uno mismo, si uno hubiera seguido qué camino, porque tú estabas realmente, es decir, cosa que no es en nada, eres un gran ilustrador, es decir, tú tienes el conocimiento de la gráfica, es decir, esa cosa tan difícil que es el papel. Bueno, yo eso vivía muy bien y tenía mucho éxito en ese mundo. Pero yo digo algo también allí, que si uno se hubiera quedado aquí en esa época, y no digo hoy porque el país ha evolucionado por la información, en los países latinos, no hablo de Venezuela, hablo de cualquier país. Estoy de acuerdo contigo. Mediterráneo, vamos a llamarlo. Yo a veces digo algo peor, que es el caribeño. Sí. Más el caribeño. Sí, bueno, y lo europeo también, el italiano, sí. Habla con italiano, un español, hay que decapitar al que tiene éxito. Y lo que eso es una de las cosas muy importantes, sí, que porque lo que yo te decía hace un momento muy a la ligera, y eso todavía hay que analizarlo mucho más profundo, que pareciera que vivimos la apoteosis de la reforma, porque son los países sajones de origen protestante que el éxito es premiado, todo el que trabaja, el que tiene éxito, tiene hay fortuna, que decapitarlo inmediatamente. Pero es que es la mejor manera de que no hablen y no decapiten y no hacer nada. Fíjate, las fortunas en Europa son escondidas, esas mansiones no se ven porque eso es un pecado, el dinero es un pecado, el éxito es un pecado. Entonces, hoy en día la sociedad se modificó y quien dirige es una sociedad de origen, ¿cómo se llama?, protestante, pues de origen sajona, eso es lo que está dirigiendo, conduciendo el país. Lo acabamos de ver, el señor Clinton le dice al señor Arafat y al señor israelita, dense la mano, obligados, así como sí, son los que están dirigiendo el mundo. Entonces esos son de origen protestante y no de origen cristiano. Entonces esas cosas que decapitan pues el éxito, que el éxito no es solamente económico, el éxito económico viene por el éxito intelectual, el éxito de transmitir algo que interesa a los demás. Pero se confunde el éxito económico con el éxito del pensamiento. Ahora, el tiempo, otra vez. Eso habría que desarrollarlo más largo, porque claro, dicho así parece una cosa incoherente. Pero mira, el poder de síntesis es, tú que sabes publicidad, si no tuviera valor la frase corta, el puñetazo
no habría publicidad, porque dura 20 segundos y sin embargo es tan eficaz, tú sabes, Sí. o un dibujo o un logo bien potente, ¿qué más potente que un logo, no? Sí. Es eso. Ahora, tú hablabas de la familia. Generalmente los artistas suelen ser un poco bohemios, un poco... y no se sabe muy bien lo que es bohemio. Vamos a decir que son gente borrachita, que tiene que andar mal vestida, que tiene... Cruz es lo contrario, tiene una familia maravillosa, una mujer extraordinaria que es Mirta, a quien me gusta realmente resaltar como una compañera extraordinaria, pero yo creo que de los grandes éxitos en la vida es una buena pareja. Sí. 3 hijos que los 3 trabajan directa o indirectamente en lo que tú has hecho. En el mundo de la imagen y del diseño. Y no puedes decir que la has sacrificado, como dice eso, porque no son ninguno sacrificado, son gente con muchísimo éxito. Mirta es una mujer muy feliz de vivir contigo, haber dado esos hijos, y nosotros estamos muy felices de que eso se demuestre lo contrario, que los artistas no pueden tener una estabilidad emotiva, una estabilidad de que ese es otro valor que se tiende a desaparecer. Es que ha habido unos equívocos muy grandes también. Es el abandono de la familia a los hijos. Por ejemplo, la familia del pasado, del siglo pasado, era por necesidad económica, que eran las grandes familias, porque eran trabajadores sin sueldo. Pero en la sociedad contemporánea, que el hijo a los 18 años se va de la casa, se pierde la estructura familiar. Y pero eso tú no, porque tú tienes hay con que tu pollo, buscarla de nuevo. todos ahí juntos. Pero mira, Sofía, ¿cómo es posible que tú hagas entender, y los cubanos lo entendieron muy bien, tú no puedes hacer entender la noción de patria, una cosa abstracta, cuando tú no tienes noción de familia? Si tú no tienes el afecto, cada vez que es tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo, ¿cómo no te van a decir la patria del país? Eso no tiene significado. Si no hay unión, si no hay noción de familia y de núcleo familiar que te pertenece, en el cual tú dependes, entonces sí entenderías la noción de patria. Por eso que hemos perdido, el país está desquiciado porque se ha perdido la Pero noción de sin familia. embargo, ese país desquiciado no se puede decir, como me lo dijo una vez un artista muy exitoso en Venezuela, donde Venezuela le rendió mucho cariño y mucha cosa. Caramba, es que Venezuela conmigo, Venezuela contigo te ha dado todos los honores. Hoy día se está abriendo muy poco, dentro de muy poco quiero que nos hable del Museo Cruz Díaz. Bueno, ya eso creo. Eso ya es una realidad, eso no es una utopía, ¿no? No, ya es una realidad, ya hay una voluntad del Estado de terminarlo, y no terminar el edificio solo vacío, sino con una exposición grande y ya con una actividad. Las personas que están ya a cargo... Tú vas a donar esas obras que sean fijas, tú vas a hacer un museo Cruz 10 donde se harán estudios del color o investigaciones, o será un museo donde habrá otras exposiciones. Es decir, ¿cuál es la línea que tú vas a darle al museo? A mí me propusieron un museo Cruz 10 y yo rechacé. Yo no quiero que se me haga un museo, sino que, como he sido uno de los pioneros de la gráfica en este país, y de la multiplicación de la imagen y del Eso es diseño, lo que te decía. entonces allí se va a ver de todo el mundo. Va a haber unas obras mías, pero hay de todo el planeta. Tengo unas donaciones formidables de Europa, de América Latina, que vamos a tener un patrimonio muy grande de diseño y de gráfica, y de fotografía, de todo lo que se refiere. Y va a haber pues exposiciones continuas sobre diseño, sobre gráfica de planetaria. No es un museo únicamente de Cruz 10, sino que lleva mi nombre. ¿Eso te agrada o no? Un poquito inquietante, no sé. ¿Por qué? A veces el artista es megalómano, ¿sí? Bueno, pero, ¿quién no lo es? Es decir, ¿es un grado mayor o un grado menor? Eso es parte del defecto del artista. Y pronto te toca, además de eso, otra exposición con nosotros, porque nosotros vamos hacia los 25 años. Bueno. Así que tendrás que multiplicarte, y no serán múltiples, porque no. ¿Tú crees que el múltiple pierde su sentido, digamos, natural, su sentido? Es decir, la gente dice, no, esto no es un original, esto es una edición de 1/30. Pero yo sé que esto es una edición, es muy hermosa. ¿En qué gana y en qué pierde un múltiple? Bueno, en esto no pierde nada. No, el artista no, pero el galerista gana mucho. Y pierde mucho entre un múltiple y un... El problema es que se perdió la información con la cual comienza el múltiple. El múltiple es una acción política del artista para acabar con el mito de la obra única, la explotación económica de la obra única por el comercio. Entonces se dijo, si se hacen muchas obras iguales,
los precios de las obras bajarán y todo el mundo podrá adquirirlo. Pero resulta que eso no fue así, porque el mercado absorbió ese múltiplo que se vendió en $20, ahora cuesta $600. Porque estamos todos sentados con muchas ganas de que se quede el museo. Mira, Carlos, yo sé que en cierta manera, como, digamos, educador nato y creador de algo que es importante, que es una investigación, que en Venezuela no es lo que abunda, de algo tan maravilloso, que es el color. Hay que ver la diferencia entre la televisión blanco y negro y el color. Sin embargo, la fotografía sigue teniendo un encanto. Bueno, a mí me gusta la blanco y negro. Exacto. Yo prefiero la blanco y negro. ¿Tú también? Es más, sí, claro. Bueno, y esa señal terrible que conoces tú de televisión que me hace peluche, que significa que no puedo sino darte las gracias y decirte que estamos encantados con todas las noticias de que vas a pasar mucho tiempo en Venezuela. Vas ahora a estar un pie en el Atlántico y otro que será caribeño. Sí. Vas a estar entre tu taller de París y un taller grande que no quiero revelar dónde lo vas a tener, sí, pero grandote. Sí. Y hasta vas a sembrar, creo yo, tener gallinitas y huevitos y todas esas cosas. Enfrentarme con la naturaleza. Vas a ser un pintor ecológico, de repente te van a salir platicas y en nombre del canal y del país te doy las gracias. Gracias, Sofía. Un placer.